En días pasados estaba viendo un documental acerca de lugares donde se trafica peligrosamente del mundo. O sea, los lugares en el mundo donde peor se trafica. Y uno de ellos es allá en Afganistán. Toda esa área de allá de Arabia, donde son unas montañas inmensas. Y usted ve que aquellas carreteras bien estrechas y le tienen que traficar por allí los choferes de las rastras inmensas, tienen que traficar llevando mercancía a las aldeas y los pueblos que están por allá y tienen que ser expertos choferes. Tienen hasta una ley donde el que va subiendo, si se encuentra con tráfico de frente, tiene que cederle el paso. Y la manera de cederle el paso es retroceder y ponerse a un lado para dejar pasar el que viene bajando. Y todo esto usted ve unos barrancos tremendos. Les estoy haciendo este cuento porque hoy vamos a tratar de un tema sobre lo peligroso que es cuando nos encontramos en el límite de lo permisible. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 12. Encontramos una frase que vale la pena que la aclaremos porque puede prestarse a confusión. Ustedes saben que muchos hombres usan la misma palabra, pues sacando versículos de sus contextos para justificar sus formas pecaminosas, sus creencias inadecuadas, erróneas, y usan pasajes o frases como estas para creerse ellos de que están bien con Dios. Pero noten cómo dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, vuelvo a repetirlo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es una cosa lícita? Es algo permitido por la ley o por la moral. Es una cosa lícita. Cuando dice todas las cosas me son lícitas, es ahí donde no podemos pensar que todas tiene un sentido absoluto. No puede ser así, porque no es lícito cometer ningún pecado de los que mencionamos la semana pasada, los que menciona el versículo 10, 9 y 10. No es lícito, o sea, no está permitido por la ley ni por la moral cometer ninguno de estos pecados que se están mencionando. No es lícito quebrantar la ley. Lo que a Pablo aquí se está refiriendo es a todas aquellas cosas que no son explícitas por la ley, lo cual es a lo que yo le llamo cuando algo está al borde de lo permisible. Entonces, cuando estamos al borde de lo permisible, estamos en terreno peligroso. Por eso les puse el ejemplo de estos choferes que tienen que manejar por esta senda, que el mínimo error les cuesta la vida, les cuesta la muerte. Y a veces a nosotros nos gusta andar por esos filos. Me estoy refiriendo a cosas que nosotros hacemos que tienen ese peligro. No tenemos una palabra explícita por la ley, porque estoy seguro que si dice no, es no. Sin embargo, son un poquito cuestionables. Les puedo poner algunos ejemplos. ¿Puede un cristiano comer carne de cerdo? ¿Puede un cristiano tomar una copa de vino?
¿Puede un cristiano bailar? ¿Puede un cristiano fumar? Todas las cosas me son lícitas, pero hay dos cuestiones en cuanto a las necesito que todas estas cosas que yo les mencioné, nosotros podemos tener una respuesta radical. Hay otros cristianos que no son tan radicales, son un poquito más flexibles en cuanto a estas cosas, y es donde digo que ya están en terreno peligroso, porque están ahí. Ustedes saben que nosotros vamos a poner el ejemplo de tomarnos una copa de vino. Una copa de vino no hace nada, pero ¿qué pasa con la primera copa? Que quieres después la segunda, y la tercera, y la cuarta, y cuando viene a ver, para abajo. Entonces, esas son las cosas que yo les estoy mencionando aquí, que a veces el hecho de que no están explícitas por la ley, el consejo aquí de Pablo pone dos consejos. Sin embargo, cuando a mí me preguntan, me lo han hecho, ¿dónde en la Biblia dice que no se puede bailar? Me lo han dicho. Yo le digo, bueno, lo dice al lado de donde dice que se puede bailar. Hay dos cosas respecto aquí. Noten que él menciona la frase y lo primero que él dice, mas no todas convienen. Es lo primero que él dice. Cuando dice no todas convienen es que hay cosas, pueden ser lícitas, pero no son útiles. No son útiles, son cosas que ni te van a aquí, no te quitan, pero tampoco te van a dar. Y después de volver a mencionar, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ya está implicando que estas cosas pueden llegar a esclavizarme. Y cuando llegan a esclavizarme ya se vuelven aditivas. Y nosotros sabemos que el licor, el tabaco, las drogas y otros hábitos pueden volverse viciosos. Entonces, cosas que yo pensaba que eran lícitas ya se han convertido en algo que no me conviene, por tanto yo no puedo dejarme dominar de ninguna. Hay, hermano, especialmente, por eso nosotros tenemos que ser un poquito cuidadosos con este tema, porque hay muchos hermanos recién convertidos que vienen a Cristo, todavía acarrean algún vicio, por ejemplo el del cigarro. Es un vicio difícil de dejar, porque precisamente sabemos que hay una intoxicación de nicotina, que la persona tiene que desintoxicarse, y muchas veces no ocurre. Hay personas que milagrosamente hacen así, pum, y dejan el cigarro, ya no lo vuelven a tocar, y gloria a Dios por eso, tienen ese dominio propio y ese poder. Hay otros que teniendo las mismas armas, porque Cristo todos tenemos el Espíritu Santo, no tienen el dominio propio y presentan sus luchas al principio en su vida cristiana, y nosotros lo que tenemos que, en vez de criticarles, ayudarles a crecer y orar por ellos para que entiendan lo peligroso de lo que es un vicio. Si usted se pone a pensar, coger un cigarro y echar humo como si fuera un murciélago, eso no es nada, usted dirá, no es nada malo. Sin embargo, lo malo es que está haciéndole daño al cuerpo que es de Cristo, y se está haciendo usted un propio daño a la salud, y Dios no quiere que usted se dañe a la salud. Yo sí encuentro que en la misericordia del Señor, cuando el Señor me dice no, délo por seguro que es porque me conviene. Y es porque Él me está evitando consecuencias a la larga. Él me está previniendo de males. Por eso es que hay cosas lícitas que no convienen. Y como no convienen, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Dice el versículo 13, a ver si hay algún chef que me pueda interpretar este versículo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas.
Fíjense para que usted vea qué frase. Las viandas para el vientre para las viandas. El Pablo está poniendo un ejemplo aquí con relación al cuerpo humano. ¿Para qué Dios creó el cuerpo humano? Del mismo modo que un estómago está hecho para digerir alimentos, los alimentos están hechos para ser digeridos. Es lo que está diciendo aquí él, para darnos inmediatamente un ejemplo con relación al uso que le damos a nuestro cuerpo. Quiere decir, Dios ha creado este cuerpo para algo. Es lo que está tratando de decirnos con el ejemplo que nos está poniendo. Y la verdad que en ese aspecto Dios es increíble. Yo le admiro realmente el sistema digestivo de las auras tiñosas. ¿Qué sistema digestivo tienen esas auras tiñosas? Tienen una clase de ácido. Las tiñosas, ¿no saben lo que son los buitres? Tienen un ácido en su cuerpo que se comen lo que sea que se pueden comer, lo digieren todo. Dios la creó así. Ahora, lo que está diciendo aquí dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice el Señor, a pesar de que Él creó el estómago para digerir y los alimentos para ser digeridos, tenemos que comer para sobrevivir, ¿verdad? No es vivir para comer. Es muy diferente. Nosotros sabemos que si el que vive para comer, muy pronto va a tener que enfrentar graves consecuencias de salud. Eso no hay ni que decírselo, todos nosotros no lo sabemos. Nos sigue gustando el chicharrón de puerco y las cosas fritas, todas esas cosas nos encantan. Sin embargo, va a llegar el momento que vamos a tener que sufrir las consecuencias, porque estos alimentos solamente tienen un valor temporal. La idea que Pablo está presentando aquí, a través de Corintios, recuerde, tenemos que ligarlo con la lista de pecados mencionados y todo lo que se habló acerca de esos pecados y de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y ahora presentar este ejemplo de sistema digestivo. La idea es, no como cristianos, no tenemos que vivir para satisfacer los apetitos de la carne. Vamos a tener apetitos, claro que sí, porque estamos todavía en la carne. El día que el Señor venga y nos levante y nos transforme y seamos glorificados, Él va a cambiar nuestra naturaleza, nuestros apetitos van a ser completamente diferentes. Eso va a ser algo nuevo para nosotros. Nadie puede tener la capacidad de explicarle cuál va a ser nuestra naturaleza y cuáles van a ser nuestros nuevos apetitos. Pero mientras tanto, hay apetitos en la carne que nosotros sabemos que están ahí, y aunque parezcan lícitos, yo no tengo que vivir para satisfacer esos apetitos. Quiere decir, no se deje engañar por el enemigo. Se va a mencionar inmediatamente la cuestión de la fornicación. Uno de nuestros apetitos, hay muchos apetitos, y cuando los apetitos se descontrolan o hay un desorden de ellos, se vuelve concupiscencia. La concupiscencia es desorden de estos apetitos, y uno puede ser concupiscente en lo moral, también en lo material, en la estética. Hay muchas maneras de caer en desórdenes por estar tratando de satisfacer solamente los apetitos de la carne. Van a estar ahí, pero yo no tengo por qué satisfacerlo ahora que soy cristiano, ahora que tengo una nueva naturaleza en Cristo. El hecho de que esos apetitos estén ahí no significa que yo tenga una excusa, una justificación para comportarme de una manera o de otra, muy en especial los hombres. ¿Por qué? Por la manera que Dios nos creó en nuestro cuerpo. O sea, en nuestro cuerpo hay diferencia entre
los hombres y las mujeres en cuanto a apetitos sexuales, que por eso los hombres tienen que tener mucho más cuidado con esto que el Señor nos está llamando a la fidelidad en cuanto al manejo de nuestros cuerpos. Cuando Dios diseñó el cuerpo humano, lo formó del polvo de la tierra. Él no lo hizo para fines viles o impuros. Él hizo este cuerpo para que sea usado para su gloria y para su servicio. No solo el cuerpo es para el Señor, sino el Señor es para el cuerpo. Fíjense cómo dice el versículo, como sigue diciendo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Precisamente como tenemos necesidades físicas, inmediatamente en el capítulo 7, Pablo va a comenzar a dar directrices a los matrimonios y va a mencionar, a dar varios consejos al respecto de la relación, porque para satisfacer esos apetitos está el matrimonio, pero no quiere decir que porque yo los tenga voy a hacer con mi cuerpo lo que a mí me venga en gana. Y esa es una mentalidad relativista de nuestros días. Se sabe bien que todo el mundo dice, no, porque yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. ¿No es cierto? ¿No es una frase muy común que inclusive usan muchos cristianos también? No, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor. Y como es del Señor, no puede ser usado para usos viles en ningún momento. No puede ser usado para usos viles. Por eso dice Romanos 12:1 que transformemos nuestro entendimiento, no según lo que mi mente me esté dictando. Yo no puedo confiar en eso, sino yo tengo que hacer lo que me dice la palabra de Dios. No olvidemos, nosotros somos seres tripartitos. O sea que como seres humanos tenemos un cuerpo, el cuerpo es tan vital como lo es el alma y es el espíritu. Y no debemos destruir el cuerpo, sino cuidarlo. El cuerpo no es un tanque de basura para echarle de todo, menos para la impureza sexual. Fíjense, ante una sociedad donde vale la pena mencionar al respecto, ustedes saben que estaba la influencia gnóstica en medio de la iglesia de Corintios, tenían la influencia gnóstica, y una de las ideas básicas o creencias básicas de ellos es que el cuerpo no tenía nada que ver con el alma. Entonces, mientras que el alma se podía dedicar a contemplar a Dios y a lo espiritual, usted podía hacer con el cuerpo lo que usted quisiera, porque una no tenía que ver con la otra. Muy conveniente, muy conveniente. Es la conveniencia que a veces muchos quieren. Un pie en la iglesia para ser salvo, pero otro pie en el mundo, y haciendo las cosas del mundo para satisfacer el cuerpo aquí. Y no es así. No se puede desligar el cuerpo del alma. Igual que nosotros ahora estamos cuidando el espíritu, el alma, alimentándolo de la palabra de Dios, hay que preocuparse por el cuerpo también, el cuerpo físico. Por eso que inmediatamente que Pablo pone el ejemplo, aquí en Corintio menciona la resurrección del cuerpo, para que nosotros nos demos cuenta que una cosa va con la otra. Dice el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El cuerpo es sumamente importante. Yo pienso que la resurrección tiene que tener un propósito, porque por algo es bíblica, por algo Cristo es la primicia, Cristo fue el primero en resucitar. Por algo, cuando Cristo venga en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo pienso que el cuerpo completa al ser humano. El ser humano sin un cuerpo material no está completo. Esa es mi opinión. Hay inclusive
teólogos que no están de acuerdo con eso. Pero yo pienso de que por eso es que el alma va a dormir a esperar a su cuerpo. Y cuando resucite es que viene a ser una persona completa. Porque ese es el propósito de la resurrección. Si Dios quisiera, nos hiciera seres espirituales sin necesidad de cuerpos materiales. Y una vez que uno abandona este cuerpo, ya. Pero ¿y por qué hay resurrección entonces? ¿Por qué nos vamos a levantar del polvo de la tierra? Es porque Dios le tiene un propósito al cuerpo. Y el cuerpo es lo que nos identifica como persona, lo que nos asocia con la vida material. Y Dios nos creó desde un principio así. Él nos creó con cuerpos materiales. Y no vamos a ser seres meramente espirituales, espíritus sin cuerpos por la eternidad. Dios nos creó materiales, se tomó el trabajo de formarnos del barro, y por eso Dios va a levantar nuestros cuerpos para conformarlos a la semejanza del cuerpo glorioso del Señor Jesús. En otras palabras, el cuerpo este vestido que abriga nuestra alma, es importante y hay que cuidarlo, tal como cuidamos el alma. ¿Sí, hermano? Yo pienso, esa es una pregunta muy, muy interesante, lo cual es un tema completamente para especular, porque no tenemos una respuesta. La única respuesta que tenemos en la Biblia, que está creo que es en Efesios, es que vamos a resucitar con el mismo cuerpo que Cristo resucitó. Cristo murió a una edad de 33 años. Es una incógnita que no vas a encontrar, que ningún teólogo te pueda responder. ¿Cuál va a ser la edad promedio que nosotros vamos a tener en el cielo por la eternidad? Porque va a parar el proceso de envejecimiento, ya no va a haber más procreación. Entonces son cosas, temas que pertenecen a Dios. Especulo que los niños, los infantes, los abortivos que van al cielo, se desarrollan y crecen hasta esa edad promedio que el Señor le tiene a todos los seres humanos. Mira, Dios nunca le dijo que hiciera eso. Fueron los mismos hombres los que tomaron la iniciativa de hacerlo. Dios nunca está de acuerdo con la poligamia. Nunca estuvo de acuerdo. Si él hubiera estado de acuerdo, le hubiera hecho a Adán un harén. O sea, le hubiera hecho más de una Eva. Él desde un principio dijo dos serán una sola carne. Los casos de poligamia que surgieron fueron iniciativas de los hombres y todos cultivaron consecuencias negativas de haber tomado esas decisiones. Todos. Porque es imposible que usted puede compartir una cama con dos personas, pero un corazón no lo puede compartir. Y la relación matrimonial no es solamente física, es también una unión emocional. Y todos los casos de poligamia en la Biblia tuvieron graves consecuencias. Y una de las graves consecuencias de uno de esos casos que tú mismo me estás mencionando son hoy día los árabes contra los israelitas. Entonces sí hay consecuencias de la poligamia, pero no podemos decir el caso de que haya llegado a ser algo cultural, no quiere decir que tenga la aprobación de Dios en ningún momento. Porque desde un principio Dios hizo al hombre como lo quiso hacer. ¿Entiendes? Entonces, los versículos 15 al 16 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué? Responde, porque te están preguntando. ¿Tú no sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? O sea, que cuando Dios te salvó por su gracia, te trasladó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable, y te dio la esperanza de una vida eterna que trae tanta paz y seguridad a nosotros,
nos compró para poseernos. No somos de nosotros. Gracias que tenemos, sí, libertad en Cristo, pero no para abusar de esa gracia, porque no nos pertenecemos. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Okay? ¿Puede Cristo formar una sola carne con una ramera? Por eso dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Este cuerpo ahora es de Cristo. Y cuando está mencionando aquí la fornicación es porque dentro de todos los pecados que hay, este es el que involucra el cuerpo. Este involucra a los miembros del cuerpo. Y cuando hay una unión íntima con otra persona, se unen más que órganos físicos. Hay una unión, tiene que haber una unión mental, una unión emocional. O sea, no es solamente como los animales. Entonces dice, ¿me vas a decir tú que tú ahora que le perteneces a Cristo, vas a coger tu cuerpo y vas a ser uno con una ramera, con una prostituta? Alguien que tú no tienes ningún tipo de relación, ni la conoces, ni nada. Es insólito, es simplemente insólito. Por eso desde un principio él dice, las cosas son lícitas, pero no, ni convienen, ni yo me voy a dejar dominar de ninguna. El hecho que yo tenga apetitos dentro, o las hormonas revueltas, o como usted lo quiera llamar, no significa que yo voy a dejarme guiar por ese desorden y voy a pecar contra el Señor ni contra mi esposa. ¿Okay? Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El acto sexual está designado por Dios solamente para el matrimonio, para la esposa con el esposo y viceversa. Solamente para el matrimonio, porque los dos llegan a ser una sola carne. Y el que haga todo lo contrario está pecando contra Dios, está fornicando. Dice Apocalipsis 21:8, los fornicarios no entran al reino de los cielos. Y la gente lo hace sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de temor de Dios. Pero bueno, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, le habla a los cristianos. ¿Cómo vamos nosotros a caer en semejante atrocidad con una persona o fornicando o siéndole infiel a mi cónyuge de muchas otras maneras que uno le puede ser infiel, como con la pornografía y otros hábitos que no son correctos? La unión más perfecta que puede haber entre dos personas, más que una unión física o social, es la unión espiritual. Por eso, nosotros fuimos creados, dice el versículo, vamos a leer hasta el 20 y allá voy a hacer un pequeño comentario para terminar. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, huid de la fornicación. Huid quiere decir, evita por completo. Nunca permitas que se junten el deseo con la oportunidad. Nunca lo permitas. Hay que hacer como hizo José. Huid completamente de la fornicación. Y cuando, es más, inclusive dice Efesios 5:3, que ni hables de ella, ni hables. Esos chistecitos sucios, la pornografía, todas esas cosas que los hombres piensan, eso no es nada malo. Ay, te voy a decir un chistecito un poquito verde. Mira, no lo digas. Es verde, no lo digas. Tú puedes ser la persona más chistosa del mundo
y no tenés por qué decir un chiste sucio. No tienes por qué. No lo diga, ni tan siquiera hables de eso. ¿Okay? Tenemos varias razones para la abstinencia. Fuimos creados por Dios. Número 1, no nos hicimos a nosotros mismos. 2, fuimos comprados por Cristo. Él nos redimió de la esclavitud del pecado para poseernos. Sabemos que esta compra tuvo un precio muy alto, fue la sangre de Cristo, y por el amor que Dios nos tiene, que lo demostró en la cruz. Mire cuántas razones tenemos para huir de la fornicación. Quiere decir que yo me tengo que hablar a mí mismo. ¿Okay? Hablarme a mí mismo, hablarle al cuerpo, estoy hablando. Cabeza, hablarle a tu cabeza. Cabeza, piensa en aquel cuya frente fue ceñida con espinas. Manos, trabaja para aquel cuyas manos fueron clavadas en la cruz. Pies, lanzados a hacer la voluntad de aquel cuyos pies fueron traspasados. Cuerpo, sé el templo de aquel cuyo cuerpo fue transido de indescriptibles dolores. No somos nuestros, somos de Dios y para Dios. Y aunque las cosas aparentan ser lícitas, tenemos que tener mucho cuidado con ellas. El Señor les bendiga, hermano.